que tenemos una base que puede ser una purina o una pirimidina enlazada mediante un enlace N-glicosídico a un azúcar. En este caso vean que es una ¿qué? Furanosa de 5 carbonos, que sería la ribosa, y que en el carbono 2, aquí está, ¿verdad? El carbono anumérico es este, ¿verdad? Porque aquí va para el nitrógeno. Y aquí viene el oxígeno. Entonces, este es mi carbono anumérico. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en posición 2 es cuando yo ya tengo una diferencia. Porque si estoy hablando de ADN desoxirribonucleico, quiere decir que este hidroxilo no existe. Fue reemplazado por un hidrógeno. Y si estoy hablando de ARN, existe este hidroxilo en la posición 4, en la posición 2. ¿Y qué sucede? Que en el carbono 5 es donde podemos tener que los fosfatos, ¿verdad? Todo depende si estamos hablando de un nucleótido o de un nucleósido. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido? Bueno, resulta que un nucleótido tiene fosfato y el nucleósido es nada más la base nitrogenada y el azúcar. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas bases nitrogenadas? Estas dos. La pirimidina, que sería monocíclica, ¿verdad? O la purina, que tiene dos ciclos fusionados. Ok. ¿Cuál es la otra parte? Bueno, cuando hablamos de purinas, ¿de cuáles estamos hablando? Y cuando hablamos de pirimidinas, ¿cuáles son las que están presentes? Bueno, adenina y la guanina. Entonces observen las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Este ciclo es idéntico. Es más, los dos ciclos son idénticos. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene un grupo amino en una posición y la otra tiene un grupo amino pero en otro carbono, y donde tenía la otra, el grupo amino, hay un carbonilo. Pregunto, ¿estos anillos son aromáticos? Hay un compañero que está diciendo que sí, hay otra persona que dice que no. Analicemos primero este anillo. Ok, aquí hay un par, un doble enlace, aquí hay otro doble enlace, aquí hay otro. ¿Son cuántos electrones pi? 6. De acuerdo a la regla de Huckel, ¿qué decía? Que el número de electrones era, si el compuesto, bueno, tenía que ser plano, cíclico, ¿verdad? Y todos los electrones están conjugados y son 6 electrones y los 6 electrones me dan un número entero también en la regla de Huckel. O sea, este anillo es aromático. No hay que olvidarse, ¿verdad? Que aquí este nitrógeno tiene un par de electrones, pero está dirigido ¿qué? En esta dirección. Son este y este los que participan en el anillo aromático. Ahora, veamos este otro. Este anillo será aromático.
¿Ok? ¿Cuántos electrones pi tiene? ¿Qué dicen? ¿Cuántos electrones pi? Aquí. Aquí hay 2, 4. Solo tiene 4. Y este nitrógeno, ¿no es cierto que tiene un par de electrones aquí? ¿Verdad? Los usa, en este caso, para cumplir con Huckel, porque esto es plano, cíclico, y son 6 electrones pi, 2 del nitrógeno. Estos sí están conjugados aquí, a diferencia de estos de aquí que están para este lado. Estos están aquí en conjugación. Entonces tengo 6, o sea, este anillo también es aromático. ¿Qué pasa aquí? En la guanina. En este ciclo primero. Este es igual que el otro, entonces si dijimos que este era de eso, lo mismo, es también aromático, pero este, ¿será aromático o no? Ajá, hay alguien que nos dice que es también aromático, claro, porque tengo 2 aquí, bueno, plano, cíclico, 2, 4 y el par de electrones de aquí de nitrógeno, aromático también. ¿Ok? Veamos las pirimidinas. Bueno, citosina. Vean que la diferencia entre la citosina y la timina es que una tiene un grupo amino en un carbono y la otra lo que tiene es un carbonilo y además que un grupo metilo. Y con respecto al uracilo, ¿qué pasa? Ok, el uracilo es igual que la timina, solo que ¿qué? Que no tiene el grupo metilo. Y aquí es importante porque vean que el DNA solamente tiene timina y el RNA en lugar de timina lo que tiene es uracilo. ¿Verdad? Ok, entonces, vean que si uno ve la literatura, resulta que el ADN se aisló primero de los núcleos de células y como se vio que era una molécula ácida, por eso se le puso ácido nucleico. Y después, en 1900, ¿qué sería? Como en los 50, los famosos, el par este famoso de Watson y Crick describieron la estructura, ¿verdad?, de la molécula. Y bueno, en la otra parte, vean que vamos por parte, ¿verdad? Estábamos viendo quiénes eran las purinas y las pirimidinas. Ahora vamos con el azúcar. Entonces, el azúcar sería la ribosa de la serie D, ¿verdad? Porque tenemos el hidroxilo a mano derecha, como el de gliceraldehído, y está en forma de furanosa, ¿verdad? Y en este caso, si lo observamos, el enlace glicosídico era beta. Este hidroxilo del carbono anomérico está del mismo lado que este grupo.
Si nos devolvemos y observamos, sí. ¿Lo ven? Aquí está. Este está hacia arriba. Y el enlace aquí, glicosídico, en este caso también está viendo hacia el mismo lado. Por lo tanto, era beta. ¿Ok? Muy bien. Y algo importante, bueno, de nada más a modo de que lo veamos, resulta que ese carbohidrato puede tener dos conformaciones, ya sea que el C2, el carbono 2, esté viendo hacia arriba, o más bien, y todos los otros estén en el mismo plano, ¿verdad? El carbono anomérico, el 1, el 3', 4' y el oxígeno están en el mismo plano, y el C2 ligeramente hacia arriba, o más bien que sea que el carbono 3, el que esté fuera del plano, y se mantengan en el plano estos 4. ¿Se acuerdan? Estas son las típicas conformaciones de los ciclos de 5 carbonos que ustedes vieron en Orgánica General 1, que era como en forma de sobre, ¿verdad? Aquí está la base y aquí está donde uno cierra el sobre. ¿Ok? Y entonces veamos, por ejemplo, desoxirribonucleótidos. Entonces, si son nucleótidos, sabemos que tienen el fósforo, el fósforo o fosfato en ese caso, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, los nombres y los símbolos que se usan. Nucleócido sería, ya sabemos, solo la base nitrogenada y el azúcar. Y vean lo que les decía, el enlace N-glicosídico. Nosotros habíamos visto enlaces O-glicosídicos. En este caso, nitrógeno, ¿verdad? Viendo hacia el mismo lado que este. Y vean aquí, en el carbono 2, no está el hidroxilo, ni aquí ni aquí. Entonces es un desoxi, ¿verdad? Y da la casualidad que esta base nitrogenada que tengo aquí es la adenina. Por lo tanto, es, digamos, si tuviera que mencionar el nombre, el nucleósido sería desoxiadenosina. Y si tuviera que decir el nombre como nucleótido, sería desoxiadenilato, ¿verdad? Y aquí hay otro nombre, ¿verdad? Desoxiadenosina 5-monofosfato. O más bien, 5-monofosfato de desoxiadenosina. Ese es el nombre en español. Por ejemplo, vean aquí con la guanina, de nuevo el enlace, vean en este caso, ¿verdad? Vean dónde se forma en el enlace glicosídico, es en el ciclo de 5. Y vean la dirección de este grupo, el grupo amino, el carbonilo, o sea, es este nitrógeno el que se enlaza. De nuevo, el carbono anomérico lo reconozco porque aquí que tengo el enlace N-glicosídico y además el cierre que se me había dado de la cadena abierta del carbohidrato, ¿verdad? Justamente sobre este carbono lo reconozco, entonces es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y ahora sí, estamos hablando de nucleótido, tendría el fosfato. Observen aquí con esta otra base nitrogenada, de nuevo el enlace N-glicosídico. Y vean cómo está descrito, ¿verdad? No es este donde está enlazado, sino es este. En este caso no es el nitrógeno entre los dos carbonilos, ni entre el carbonilo y el grupo amino, es este de aquí abajo. Igual, N-glicosídico, posición 2, desoxi,
Y en la posición 5, el fosfato, si estuviéramos hablando de ¿qué? Del nucleótido. Aquí hay otros. Vean, por ejemplo, ahora en este caso, con solo observar, ya yo sé que estoy hablando de ¿qué? Con solo ver el azúcar, ya yo sé que hablo de ARN, ¿verdad? El azúcar en el carbono 2, si tiene el hidroxilo, estoy hablando de ARN. Pero si observo el azúcar y no tiene el hidroxilo, estoy hablando de ADN, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean, tengo adenina también, guanina, uridilo y la citidina, ¿verdad? Igual en el glicosídico, en el carbono anomérico, hidroxilo en el carbono 2 y en el carbono 5 es donde viene el grupo fosfato. Entonces, ok, aquí me gustaría que ustedes entonces, sabiendo quiénes son las bases nitrogenadas y sabiendo quién es el azúcar y sabiendo también cómo está enlazado el fosfato, se animen a escribir ahí la estructura del ATP. ¿Cuál es el nombre de ATP? Adenosin trifosfato. Ajá, adenosil trifosfato. Entonces, con ese nombre, pregunto, ¿es un nucleótido o es un nucleósido? Si el compañero vuelve a mencionar el nombre de ATP, Adenosin trifosfato. adenosil trifosfato. Entonces, ¿será un nucleótido o será un nucleósido? Ok, ya unos compañeros contestaron en el chat. Dicen que es un nucleótido porque tiene fosfato. Muy bien. Ok, entonces escribamos la estructura del ATP. Vean que ustedes ya lo saben. Adenosil trifosfato. Entonces, quiere decir que la base nitrogenada es la adenina. Y dice trifosfato, es decir, este solo tiene un fosfato. Me faltan entonces 2 más, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuál es la adenina? Aquí está la adenina, si la quieren copiar, para que hagan la estructura, pueden copiar la adenina. Me avisan cuando la hayan copiado. Y me avisan cuando les enseño la ribosa, entonces. Hay una compañera que dice que ya la copió. ¿Ya todos la copiaron? Puedo poner
el azúcar, ok, entonces vamos a poner el azúcar. Aquí está. De hecho, preferiría que copien nada más la cadena abierta de la ribosa. Vean todos los hidroxilos, es una aldopentosa, ¿verdad? O sea, tiene un aldehído, 5 carbonos, y vean que todos los hidroxilos están hacia la derecha. Es muy fácil acordarse de la ribosa. Entonces, copien esta y cierren ustedes el ciclo. Aprovechen para ponerla como furanosa, pero ustedes sin ver la estructura de la furanosa. Entonces, nada más vean esta y lo cierran ustedes y me avisan cuando ya copiaron la ribosa, esta de aquí, para volverles a poner la estructura de un nucleótido, para que entonces puedan armar el ATP ustedes. Me avisan entonces. ¿La tienen ya? Ok, aquí me dicen que ya copiaron la abierta, muy bien. Entonces, les voy a poner ya esto para que ustedes se ubiquen, para que armen entonces el ATP, ¿verdad? ¿Saben ya la base nitrogenada que ocupan? Aquí, bueno, aquí les está soplando la furanosa, pero háganla ustedes, no la vean. Nada más acuérdense que en el carbono 5 está escrito, está enlazado el fosfato. Déjenme ver, para que no caigan en la tentación, a ver si hay algo por aquí. ¿Ok? No. No. Bueno, escriban, a ver, traten de no ver la furanosa, sino que ustedes la hagan de cadena abierta a cerrada. Hay un compañero que hizo una bonita pregunta que dice que si ese enlace N-glicosídico solo se da en posición beta. En estos casos de ADN, ARN y todos estos nucleótidos, sí, es beta. Esa sería la que yo hice. Entonces, no olvidar cómo es el fosfato, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí la base nitrogenada que ya habíamos visto que era la adenina. El enlace es N-glicósido y beta, entonces va del mismo lado que va este carbono 5. Enlazado sobre el carbono anomérico, que sería este de aquí, en forma de furanosa, la ribosa, ¿verdad? Aquí debe por fuerza aparecer el hidroxilo en el carbono 2, porque si no estaríamos hablando de un desoxi. Y como es ATP, quiere decir que tiene 3 fosfatos enlazados entre sí. Vean que esto de aquí son, ¿qué?
Este tipo de enlace es un tipo de éster, solo que es un éster ¿de qué? De fosfato. Vean aquí la similitud con los ésteres que nosotros conocemos, ¿verdad? Esta parte. Esto es un éster de fosfato. Estos de aquí. Entonces, aquí tenemos un grupo fosfato, ¿verdad? Aquí tenemos el otro y aquí el otro, con sus cargas negativas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que estos enlaces de ésteres de fosfato, este enlace, este y este son enlaces sumamente fuertes, donde cada vez que se rompen se libera muchísima energía. Por eso esta molécula de aquí es la típica molécula que se dice que es como la molécula de la energía a nivel biológico, ¿verdad? El ATP, porque es el que se usa cada vez que alguna reacción que necesite energía se lleve a cabo, ¿verdad? Que es entonces suministrada por el ATP, que es este. Entonces, ¿cómo suministra energía? Rompiendo estos enlaces. Así es como lo hace. Ok, entonces ahí tenemos la estructura, ¿verdad? Espero que la hayan podido dibujar igual, ¿verdad? Eso es importante. Y también algo importante de estar viendo estas moléculas es que uno no se sorprenda cuando las vea, ¿verdad? Porque al final es entender cómo es que están enlazados entre sí los diferentes bases nitrogenadas con el azúcar, los fosfatos, y cómo está un nucleósido enlazado o un nucleótido enlazado a otro en las diferentes moléculas. Ok, entonces vamos de nuevo a esta parte. Entonces, ojo con esto. Esto lo que nos dice son los nombres. Entonces, adenosina, si es nucleósido, adenilato, si es nucleótido. Y así sucesivamente. Desoxiadenosina, desoxiadenilato. Guanosina, guanilato. Desoxiguanosina, desoxiguanilato. Y ya sabemos, ¿verdad? Si es desoxi, está en ADN. 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 ¿Verdad? Vean que aquí tanto la guanosina, de nuevo, para que no se nos olvide, tanto la guanosina como o más bien, tanto la adenina como la guanina están ambos en el ADN y en el ARN. Lo que cambia es el uracilo, ¿verdad? Que el uracilo únicamente está en el ARN. ¿Verdad? Y en el ADN tenemos tanto citidina como timina, ¿verdad? O más bien timina y citosina, perdón. Ok. Bueno, aquí estaba adenosina, monofosfato. Bueno, ya lo vimos, monofosfato, o sea, solo un fosfato. Vean esta. Aquí están indicando 5 monofosfato. Vean esta. 2 monofosfato. Está en el carbono 2, porque puede estarlo. 3 monofosfato puede estar en este carbono. O también este cíclico, vean qué interesante, esta molécula existe, es muy importante, ¿verdad?
donde el fosfato está unido tanto a los carbonos 2 como el 3. Y vean cómo es que están el ADN y el ARN. Ya ustedes saben que son ¿qué? Es un polímero. Esos dos son polímeros. Porque nosotros podemos tener en la naturaleza, como nos pasaba con las otras moléculas biológicas, podemos tener dinucleótidos, podemos hablar de oligonucleótidos cuando tenemos entre 3 y 10 unidades de nucleótido, y podemos hablar de polinucleótidos. Bueno, ADN y ARN son polinucleótidos. Y siempre se escriben desde el 5 del final, 5', que es este, el del azúcar, al final 3'. Siempre va en esta dirección, del 5' al 3'. Entonces vean cómo están enlazados entre sí los diferentes nucleótidos. Aquí tengo el primero, ¿verdad? Con adenina. Y vean que del carbono 3 sale un fosfato que está enlazado al carbono 5 del siguiente nucleótido, que en este caso está con timina. Otra vez, este mismo, en el carbono 3 del azúcar, que sería el 3', está el fosfato que está enlazado al carbono 5' del azúcar. Y así sucesivamente, otra vez, del 3' al 5', aquí. Igual aquí, del 3' al 5'. En el ARN igual, 5', claro, debido a al azúcar. Y en el 3' está el otro fosfato que está enlazado a su vez al carbono 5' del azúcar del siguiente nucleótido. Igual aquí. Y la diferencia, bueno, hidroxilo en el carbono 2, RNA, desoxi, el azúcar en el ADN. Y esa es la gran cadena, ¿verdad? Entonces siempre se escriben de 5' a 3'. Y esto es lo que uno a veces ve también. Para no tener que escribir toda la estructura, ¿qué pasa? Como ocurría con los polímeros, ¿verdad? De las proteínas, que teníamos el N terminal a la izquierda y el C terminal a la derecha. Ok, aquí el 5' de este lado, fosfato, quiere decir que está la adenina. Aquí significa que está el azúcar, fosfato, citosina, fosfato, guanina, timina, adenina otra vez. Y el 3' de este lado, en el mismo orden. Es una forma de escribirlos. Y bueno, algo importante de estas, por eso puse esta laminita de este tipo de moléculas, es que tiene absorbancia en el ultravioleta. Entonces, muchas reacciones en las que pueden estar participando ellos se pueden visualizar gracias al ultravioleta. Entonces, ahí ven, en 260 nanómetros se puede entonces estar viendo este tipo de moléculas. Y eso es de gran ayuda, ¿verdad? Cuando se quieren cuantificar y demás. Ok, cuando hablamos de ADN, ustedes ya saben, ¿verdad? Siempre se habla de doble hélice, o de más bien, sí, de una hélice de doble hebra, ¿verdad? Entonces, tenemos una cadena, un polímero, que le escribimos desde 5' a 3',
Y la que corresponde en esa doble hebra, pero esa va al revés, de 5' a 3'. Cuando hablamos del ácido del ADN, ¿verdad? Y vean cómo están estas interacciones aquí. Cómo se mantiene una cadena del polímero enlazada al otro. Bueno, aquí estamos hablando nuevamente de ¿qué? De interacciones electrostáticas. Porque esta es una sola cadena, un solo polímero, no está enlazada covalentemente a esta para nada, sino que están juntas y forman una hélice gracias a las interacciones electrostáticas. Particularmente, muy importante en ellas es esto que estamos viendo aquí, es decir, los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno que se dan de la adenina con la timina y de la guanina a la citosina. ¿Y de qué forma? De esta. Vean que el hidrógeno de este grupo amino, aquí, está interaccionando con el carbonilo de la timina. Y luego, el nitrógeno que está aquí, que ustedes saben, tiene un par de electrones aquí, está interaccionando con el hidrógeno de este nitrógeno que está en esta otra base nitrogenada. Entonces, entre adenina y timina vamos a tener que una interacción correspondiente a dos puentes de hidrógeno de esta forma. Y aquí eso es lo que hace que las dos cadenas que son independientes puedan interaccionar y formar esa estructura que sería secundaria, ¿verdad? De hélice. Porque la estructura primaria, al igual que en una proteína, ¿cuál sería aquí? Los nucleótidos que están y el orden en que están enlazados entre sí. Esa sería la estructura primaria, al igual que en la proteína, ¿verdad? Que en la proteína hablábamos de ¿qué? De todos los aminoácidos y en el orden en que estaban ellos enlazados entre sí, usando ¿qué? Un enlace covalente que sería amida, ¿verdad? Y aquí ya vimos que estos polímeros están enlazados a través de ¿qué? De los fosfatos. Un nucleótido con otro a través de fosfatos. Ok, y cuando estamos viendo estas interacciones de guanina con citosina, vean que aquí está citosina con guanina, adenina con timina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina, etcétera, las mismas. Cuando estoy hablando de guanina y citosina, observen, son 3 puentes de hidrógeno. Del carbonilo, del oxígeno del carbonilo, de esta base nitrogenada, ¿a qué? Al nitrógeno de este grupo amino. Del hidrógeno de este nitrógeno al ¿qué? Al nitrógeno. Y del nitrógeno del grupo amino al oxígeno del carbonilo. Aquí son 3 fuentes de hidrógeno. Entonces, vean qué interesante. Entonces, son estas interacciones de puente de hidrógeno que hacen posible tener esa doble hebra. Y por lo tanto, esta estructura secundaria. De esa forma. Aquí va una de los polímeros, una de las hebras que llaman, y aquí va la otra hebra. Y estas interacciones más fuertes son aquí, entre las bases nitrogenadas, ya vimos cuáles. Ahora, eso no significa que hayan interacciones aquí también
y aquí en cada una de estas vueltas, ¿verdad? Porque las hay. Pero esas de puentes de hidrógeno aquí, entre las dos hebras, son las claves que las mantienen juntas. Entonces podemos verlo aquí en tres formas diferentes de dibujarlas, ¿verdad? Pues al final eso es lo que hace que podamos tener una doble hélice aquí. Dos hebras en hélice unidas por esas atracciones electrostáticas. A diferencia, bueno, aquí hay otra muestra. Aquí está otra vez. A diferencia de la RN, ¿verdad? Que como vimos aquí, es solamente una hebra.